La realidad es la capacidad de poder conectar con nuestros propios sentimientos. La realidad nos permite distinguir los sentimientos míos de los tuyos. Me permite reconocer cuáles son mis sentimientos hacia ti e incluso me permite reconocer qué es lo que me llega de ti. Y puedes separar, cuando yo te veo a ti, veo una mujer. Hay una parte heredada, una parte adquirida del exterior. Y puedo separar la parte adquirida de la educación que yo he aprendido en mi entorno, de lo que yo siento en realidad. Y eso me permite elegir. La realidad me permite elegir. En la irrealidad creemos que elegimos, pero no elegimos. Lo único que hacemos es agarrarnos a un clavo ardiendo e intentar sobrevivir porque no podemos vivir. ¿Por qué no empezamos cambiando cosas sencillas? ¿Por qué no empezamos a cambiar desde nosotros mismos? Sin necesidad de tener que hacer grandes técnicas ni grandes cosas, pero siempre desbloqueándose. Para mí, desde mi punto de vista y desde mi experiencia y desde mi aprendizaje, no se puede conseguir con libros. Y pensando y analizando no se puede conseguir acceder a tu parte de niño, porque para eso es necesario haber limpiado cosas del pasado. Y para eso yo utilizo el DIP y el THB. En otros hay otras técnicas que también son muy efectivas y muy interesantes, pero la evolución personal debería de ser un objetivo. El objetivo no es la consecuencia, el objetivo es el fondo, y el fondo es mi emoción, mi sentimiento. Cuando yo me permito amarme a mí, yo puedo amar a mi hijo. Cuando yo no me permito amarme a mí, yo protejo a mi hijo, pero no amo a mi hijo. Dependo de mi hijo, pero no amo a mi hijo. El amor es un concepto totalmente distinto. El amor es un concepto que puedes elegir. Es una sintonía. Amar es sentir que sus sensaciones no son juzgadas dentro de ti, que tú no juzgas. Cuando tú juzgas, y yo entiendo que esto va a crear mucho conflicto con la gente, ¿no? Porque la mayoría de gente juzgamos. Juzgar es Matrix. Juzgar es la irrealidad. Juzgar significa quién tiene razón, qué es lo correcto. Y ya dejemos esa parte. Empecemos a hablar de lo que tenemos que aprender. No sé si es correcto coger la bicicleta o es correcto coger el coche. Si cojo la bicicleta, tendré que aprender de la bicicleta. Y si cojo el coche, tendré que aprender del coche. No sé si es correcto tener un hijo o no. No lo sé. Sé que si lo tengo, tendré que aprender de él. Y si no lo tengo, tendré que aprender de él. Y eso me permite algo tan bonito como es empezar a vivir el presente. No tenemos que buscar objetivos. Los objetivos ya vienen como consecuencia. Pero hay que buscar de dónde viene, cuál es la causa que impide las cosas. Debemos de empezar a aprender que un niño, si no puede sentarse a estudiar, es porque le pasa algo. Y si le pasa algo, habrá que entender qué es lo que le pasa. Entender emocionalmente, no entender mentalmente. No se puede entender mentalmente algo. Se entiende emocionalmente. Y eso significa que los padres estén abiertos a ver qué les llega de sus hijos. Y que se planteen si realmente están abiertos. O tienen ya la idea, antes de que ocurra, o cuando está ocurriendo la cosa, tienen ya la idea clara de qué es lo que creen que le pasa a su hijo. Creen que le pasa a su hijo. Eso significa Matrix. Si yo siento que te quiero, no puedo creer que creo que te quiero. Si creo que te quiero, si creo que siento algo por ti, eso es Matrix. El sentimiento es un instante, es una realidad. Simplemente el hecho de querer pensar una emoción es algo tan horroroso, es algo tan absurdo. Cuando siento algo, si quieres saber qué es, tendrás que bajar a tu pecho y notar las sensaciones en tu interior, y entonces lo entenderás emocionalmente. Pero si intentas pensar por qué lo hago, cómo lo hago y el sentido que tiene, que es lo mismo que los padres con los hijos, te estás alejando, y cuando te alejas, pierdes la conexión con ellos. Y cuando pierdes la conexión, el niño se siente solo y abandonado. ¿Y cómo reaccionará? Como puede.